Ocurrió algo para mí muy importante, porque es histórico, histórico por los antecedentes de la situación, y tiene que ver con que la Corte Internacional de Justicia le dio, digamos, el aval a Bolivia para seguir con su reclamo, para que sea la Corte la que determine, la Corte Internacional la que determine sobre su salida al mar. Un reclamo y un conflicto que viene desde hace añares, cientos de años, ¿no? Que se disputó incluso en lo que fue la Guerra del Pacífico. Después en 1904 hubo ahí un planteo medio raro en donde Chile con eso sigue diciendo, bueno, tenemos una posición más rígida con el tema de la salida al mar, pero bueno, ahora se abrió, parece una posibilidad mucho mejor. Pero para hablarlo con alguien que sabe mucho de esto, vamos a recurrir al editor de Impulso Baires de Internacionales, Ricardo Ferrer. Hola Ricky, buenas tardes, ¿cómo Hola estás? Fabricio, ¿cómo te va? Gracias por atenderme. Gracias a ustedes por el llamado. Bueno, ¿qué te pareció esto de la la Corte Internacional de Justicia hoy aceptando el tema salida al mar de Bolivia? Mira, vengo siguiendo el tema, obviamente que es un tema caro al sentimiento hemisférico. Sí, claro. Puede hasta provocar una guerra, llegado el caso, y además Sí. de cambiar la geografía, porque hoy Bolivia es un país mediterráneo, lo Sí. mismo que Paraguay, y podría tener salida al mar. No se habla de devolver los territorios que se perdieron. En la propuesta que hace Bolivia de que interceda la Corte Internacional de Justicia, Sí. que es la que fue una guerra hace 135 años, Claro. que Chile ganó en 1879, Exacto. en el que después de 3000 años de lo que la civilización de los aborígenes que vivieron y tenían tradición costera, se tuvieron que replegar ante los Andes, ¿no? Y ante las montañas. Es decir, que esos 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados, si mal no recuerdo, no se van a devolver. Lo que se está hablando es de una salida al mar, que puede ser un corredor en el que puede haber un reglamento en el que haya cierta soberanía para asegurar a los efectos comerciales. Lo que sucede es que, como has dicho, en 1904 hubo un tratado. Sí. Entonces, Chile se negaba a participar de esa negociación, asegurando que esos tratados son entre los dos gobiernos y con el apoyo de otros países. Decía que no puede reverse ante la Haya porque eso generaría una gran incertidumbre internacional, de modo que países que han perdido guerras empezarían a reivindicar territorios en todo el mundo. Yo creo que es una situación diferente, y lo que dijo en el fallo de estos días, creo que fue hace pocas horas, la Haya, dice tiene un artículo, un considerando resolutivo que dice que se declara competente cuando Chile se negaba siquiera a negociar, para revisar la solicitud de Bolivia a negociar. Entonces, ¿eso qué implica? También no es un triunfo de Bolivia, porque eso la estrategia de un país como Chile, que es disuadir, hacer una dilación de tiempo y en la negociación seguir ganando, porque no se crean que no hay relaciones entre Bolivia y Chile. Bolivia tiene que pagarle a Chile la salida al mar o por otros países, además de cuando le vende un producto, le genera tránsito y le suma el precio. Entonces, lo que hoy tiene para Bolivia una reivindicación tan importante y trascendente, que es una causa nacional, al punto de que el vicepresidente, que es un pacifista, García Linera, en el discurso ante las Fuerzas Armadas y Marina, que tiene Marina, Bolivia, dijo que tienen que matarnos a todos los bolivianos para que dejemos de reclamar. No es yo lo estimo un desafío para la región, porque en primer lugar recurrir a la Haya ya es una derrota, porque eso se tendría que haber dirimido por órganos de integración, ya sea CELAC o OEA en última instancia, y no se pudo hacer. Pero no obstante, lo que es derecho internacional y la legalidad internacional vale la pena que lo resuelva, porque además
que acepte la Corte Internacional de Justicia este caso implica que es inapelable lo que se resuelva. Claro. Ricardo, hace unos días, mirá, comentaba este tema, pasando unas pequeñas declaraciones de un referente chileno importante, que es uno de los que está mejor posicionado hoy en las encuestas, que es Marco Enríquez Gominami, que es el del Partido Progresista, del sector progresista. Es un desprendimiento de la alianza que gobierna ahora, ¿no? Lo que fue la Concertación y sobre todo del Partido Socialista, claro, sus orígenes. Exacto, bueno, y él justamente me llamó la atención porque acentuaba esta posibilidad de un diálogo con Bolivia para una salida al mar. Decía, esto no tiene que ser tan difícil de resolverlo. ¿Cómo ves vos que hay tiempos nuevos de la política latinoamericana? Yo, sin duda, lo que sí veo es que en Bolivia está todo el arco político, incluso el expresidente Mesa, que era no es del tinte ideológico del actual gobierno, es el artífice de la estrategia jurídica. Yo he tenido la posibilidad de charlar con él, tanto en La Paz como en Buenos Aires en algún momento que visitó, e intercambio mails. Y es el hombre número uno y que tiene la confianza del presidente Evo Morales en llevar adelante este reclamo. Y es un expresidente de otro partido político y que hasta se ha presentado y ha perdido, con lo cual demuestra la causa nacional que es para Bolivia. Es como, para dar un ejemplo, es como que Wiener, que salió segundo en las elecciones, esté a cargo de la defensa de Malvinas. Algo similar, que yo creo que en el sentido boliviano es tan importante como Malvinas para los argentinos, o más, porque además es de vital importancia económica. Lo que veo del lado de Chile, no es la primera vez que se negocia ni hasta se habla de canje de territorios. En su momento Pinochet y Banzer, dos dictadores, hablaron de intercambiar territorios por la salida y rever el Tratado de 1904. Claro, exactamente. Con lo cual, si cambian los tiempos, que deberían, y no veo por qué un corredor que hasta ni siquiera debe renunciar a la soberanía porque se puede brindar por unos años con el reaseguro de fuerzas de un tercer país, podría hacer la salida al mar de Bolivia, que además es un país solidario y estratégico en todo el continente porque es el que más energía tiene, es la capital energética del continente, ¿no? El reservorio energético. Exactamente. Bueno, ahí hay un punto de negociación importante. Con el tema del gas. Claro, Chile no tiene gas. Chile compra gas y triangula, Argentina le compra a Bolivia y Argentina le vende porque entre ellos no tienen tanto comercio. Exactamente. Claro, bueno, también atado un poco a esta negociación pendiente de hace años, ¿no? Es totalmente viable si se sientan a hablar. Lo que pasa que en 29 de enero pasado se iban a reunir en una cumbre en Panamá, a propósito de la CELAC, y con esta agenda, y no se juntaron, Bachelet lo dejó plantado recién a Morales. Y después en lo que va este año solo es dilación y dilación. Ojo, que este fallo también invita a sentarse, también tiene de mínimo una dilación de un año para sentarse a hablar seriamente del tema. Y eso implica cambios de mandatos presidenciales, elecciones en Bolivia para ver si hay reelección, una crisis en Chile y se pueden cambiar los signos de gobierno y se vuelve a foja cero. Y yo creo que si en estos gobiernos no se llega a un acuerdo y se sientan las bases, se va a volver a foja cero. Ahora, bueno, me diste pie para preguntarte dos cuestiones más, que bueno, vamos a empezar a hablar un poco más seguido, porque estas cosas que tienen que ver con, me parece, los nuevos tiempos que se vienen en toda América, desde la América del Norte hasta nosotros, son muy interesantes y hay que analizarlas. Pero me diste pie para dos cuestiones. Uno, antes de ayer se produjo un encuentro bastante importante entre el presidente de Colombia, entre Santos, y el presidente de Venezuela, Maduro, en Ecuador, y bueno, como para ponerle un poco de paño frío a una crisis muy inminente y que se estaba ya dando, ¿no? ¿Cómo lo observás? Mira, lo veo en primer lugar, como decía hoy dije que era una derrota el hecho de tener que ir a La Haya, pero bueno, es una salvaguarda que exista La Haya, ¿no? Lo bueno es que, para comenzar, que todos pensaban que iban a tener que hablar en un tercer país, se habían ofrecido países europeos, siempre España metiendo la cuña. Hoy por hoy está el Partido Popular, que es bastante antipático a estos gobiernos, con lo cual hubiese sido distinto que esté el Partido Socialista, pero hasta se había hablado de hacerlo en Bahamas o en
o en otros países y se terminó siendo en un país de la región. Por a iniciativa de un tercer gobierno. Yo lo veo positivo y bueno, yo lo entiendo como la solución es muy fácil. Sí. Sucede que hay una rivalidad natural histórica entre Bolivia, entre Colombia y Venezuela, y las retóricas de los dos gobiernos, una de centro izquierda y otra de centro moderada derecha, ¿no? Con Santos. Y eso es lo que distorsiona cualquier acuerdo. La cuestión, el conflicto comenzó porque se expulsó a unos colombianos de Venezuela. Y entonces, pero ya viene por una cuestión de partidos y de enfrentamientos personales, no es de políticas de Estado. Está bien. Bueno, Ricardo, ¿qué te parece si la semana que viene empezamos a hablar un poco más? Porque tenemos mucho para hablar en el continente. Fíjate lo que pasa en Estados Unidos, en donde va a haber cambio presidencial dentro de un año y pico. Y sucede lo mismo que con Cristina Kirchner. Cuando lo daban por muerto Obama, se queda no solo está fortaleciendo su legado y condicionando al próximo gobierno, sino que además se va con una legitimidad importante y con un predicamento internacional impensado. Claro, y también hay que ver cómo repercute, si es que ganan los demócratas o los republicanos, con esta situación de Cuba, en donde hay una apertura. Hay para analizar el tema de Brasil, que es una preocupación, porque la actual presidenta Dilma Rousseff empieza su nuevo periodo casi con una imagen muy baja, con una crisis política que nos puede llegar a impactar. Y a todo eso sumale que Argentina tiene más comercio con China o Brasil que con otros países del propio bloque, y que China dejó de crecer y además devaluó. Exacto. Eso va a generar un impacto importante en la economía mundial y por supuesto que en la regional. Exacto. Bueno, si te parece bien, la semana que viene empezamos con alguna columnita, ¿eh? Dale, te mando un abrazo grande, gracias por... Otro y muchas gracias. Y acá desde la redacción seguimos, acabo de postear algo respecto al Papa y su presencia en el Congreso. Perfecto, ahora lo leemos. Muchas gracias. Hasta un luego, abrazo. Dios. Hasta luego. 36 minutos de las 13, Ricardo José Ferrer, él es editor de Internacionales del portal Impulso Bailes, de nuestro portal Impulso Bailes.